Dentro de las funciones importantes que tiene Power BI es que los datos les podemos colocar mini gráficos. Los mini gráficos ayudan muchísimo al lector a entender la información. Incluso no solo al lector, sino cuando nosotros construimos los propios. Voy a utilizar una tabla de datos. He cargado un archivo general, el complejo que le llamamos, que tiene toda la mayor información de datos. Voy a hacer una tabla en la cual esta tabla va a contener la ciudad y los ingresos, las ventas. Recomiendo, pues aquí voy a hacer un aumento dentro del formato, dentro del objeto, los valores para que se visualice mejor el ejemplo. Listo. Ahí tenemos la información. Ya sabemos, podemos cambiar los títulos, bueno, lo que queramos. Lo importante ahora, ¿cómo hago yo para colocarle los mini gráficos y hacer que se entienda un poco mejor la información? Teniendo en cuenta que debe haber algunos topes, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, por semanas, por años, por días, por meses, para que se pueda ver los altos y bajos de la información en el transcurso de un tiempo determinado. Entonces, teniendo marcado el objeto, la tabla, aquí en la suma de ingresos, al dar clic en la flecha, pues está calculado como suma. Puede ser promedio, un recuento, lo que ustedes quieran, pero nos vamos al tema, agregar un mini gráfico. Al dar clic en agregar mini gráfico, entonces él me dice que en el eje Y tenemos los ingresos y que resumen es suma, como habíamos visto hace un momento. Y el eje X tenemos que seleccionar un campo que es el que nos va a hacer la medida de altos y bajos o lo que vamos a evaluar para el mini gráfico. Damos clic aquí en esta flecha y él me dice que tengo activo la tabla específica 1. Entonces, en la tabla, aquí dentro de este seleccionador, dentro de este, entonces, simplemente nos vamos, en este caso, la forma de medir, en este ejemplo, sería por fechas, irremediablemente. Entonces, nos vamos a esa fecha de orden en la jerarquía de las fechas y, por ejemplo, si nosotros marcamos año, le damos cerrar, la gráfica no nos simboliza mucho. ¿Por qué? Porque la información que tenemos aquí en los ingresos solo es de un año. Entonces, si tuviéramos de varios años, nos haría la gráfica bien. En este caso, no es que la esté haciendo mal, la está haciendo bien, sino que solo tiene un dato de verificación. Entonces, aquí regreso a donde dice suma de ingresos, que mira, está indicando el mini gráfico, pero lo edito y yo no coloco aquí en la selección lo que es el año, sino voy nuevamente a la fecha de la tabla y sí tengo en esas fechas, en la jerarquía, sí tengo por trimestres. Entonces le doy a aceptar y ahí ya me va a marcar la gráfica. Aquí ya lo muestra de una forma distinta porque tiene pues forma de compararse. Esta misma gráfica yo puedo dar aquí en el objeto visual, ¿sí? Yo también le puedo colocar un poco más grande el tamaño. Como yo ya tengo aquí este mini gráfico, no te olvides de pronto de colocar, cambiarle el título, ¿no? ¿Sí? Para que no quede esas letras o esas palabras, ingresos trimestrales, por ejemplo, para que no aparezca eso de la palabra suma. ¿Listo? Mm, Aquí cuando yo ya tengo un mini gráfico, sucede que en el formato del objeto visual me va a permitir o me va a dar ya una opción en la parte inferior sobre el mini gráfico. ¿Listo? Ese mini gráfico debo yo de componerlo o agregarlo. Está ingreso por trimestres. También el título lo puedo cambiar desde aquí, pero ya lo vimos. Y hay un mini gráfico también en forma de columna, que en realidad no especifica muy bien. Sin embargo, también está en gustos. Yo lo voy a trabajar el de forma de línea y voy a hacer que el color
siempre se trabaja en claros contra oscuros u oscuros contra claros. Entonces, yo voy a trabajar este azul oscuro, ¿sí? Pero el ancho siempre lo determina hasta 5. Entonces yo le voy a colocar que lo haga hasta 5. Mira. O sea, que quede más marcado. Ahora, yo debo hacer que el sistema tenga, si tú lo miras el gráfico, sí, yo sé que eso está por trimestres, pero aquí sería el trimestre 1, el 2, el 3 y el 4. Sin embargo, sería importante marcarle con puntos para ver la diferencia y el crecimiento o decrecimiento que exista. Vuelvo al informe y aquí le digo mostrar estos marcadores cada punto, por ejemplo. Y también le puedo colocar, ojo, un color que contraste eso. Yo le voy a colocar un color terracota o rojo. Y también el tipo puede ser un triángulo, un cuadrado, etcétera. Le voy a colocar este cuadrado. Y también el tamaño va de 1 a 5. Entonces lo voy a colocar que sea grande. Entonces mira, ya especifica la información como está indicando que es por trimestre. Miro que ha subido, ha bajado, etcétera. Entonces, esto de los mini gráficos es muy importante porque complementa la información del lector. Para hacerlo esto un poco de pronto más grande, simplemente especificas en el mismo formato en el formato de los valores y así aumentarías el dato general.